Baruch haba Bechen Yahuwah, Am Yisrael, le saluda su Ak, el Morea Villahu Ben Yisrael. El día de hoy traigo para ustedes esta enseñanza que he titulado Lengua extraña. Aunque parece muy complicado el título, Lengua extraña, vamos a referirnos específicamente al idioma, al lenguaje, así como hemos aprendido durante todas estas enseñanzas que aprendemos una palabra en hebreo, su significado, y cada una de estas que está en la escritura, en el Torah de Yahuwah, estas palabras nos revelan muchas cosas a nuestras vidas. Muchas veces la escritura, a través de una sola palabra, es significativa porque abre completamente el entendimiento de nuestra lectura. Desafortunadamente, para muchos de nosotros no hablamos hebreo y muy difícilmente logramos comprender las palabras. Si nosotros escucháramos cualquier otro idioma en cualquier parte del mundo, esta es una limitante para nosotros, el entender, el comprender, no solamente el idioma, sino la cultura, la trascendencia de las generaciones, porque todo esto tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Así es que el día de hoy vamos a ver esta enseñanza, que también vamos a ver esta palabra de tartamudo. Mucha gente tiene problemas en su niñez. En mi caso, yo fui uno de ellos, que para pronunciar algunas palabras teníamos en la mente, teníamos la palabra o la frase que teníamos que decir. Por alguna razón de ansiedad o querer decir las palabras rápidamente, nos trabábamos, nos quedábamos con y queríamos decirlo y no podíamos. Ese fue mi caso particular, y en muchos niños sucede este tipo de síntoma. En la escritura, con un personaje que es muy famoso, muy conocido, toda esta enseñanza a través de tartamudo, con el personaje de Moshe Rabbeinu. La pregunta es, si Moshe Rabbeinu era tartamudo o no hablaba hebreo. Hay una condición, una controversia entre muchas personas, entre ellos los rabinos, los maestros, algunas personas que enseñan la palabra, y ellos se hacen la misma pregunta. A través de esta enseñanza yo quiero compartir un mensaje que yo me gustaría que quede en su corazón. Al final de esta enseñanza les tengo una sorpresa. Esto pues hace muchísimo tiempo que no lo hago, pero el día de hoy quiero compartirlo con ustedes. Primero tenemos que unos enseñan que Moshe Rabbeinu no era tartamudo, sino que él no sabía hablar hebreo, o lo hablaba o lo conocía muy poco. Otros hablan de que Moshe sí era tartamudo, y si hablaba hebreo, pero difícilmente se podía comunicar ante mucha gente en árabe o en hebreo, puesto que el árabe era su idioma, el idioma que hablaban en Egipto, en Mizrayim. Ahora, ¿quién tiene la razón? Indiscutiblemente, la respuesta solamente la vamos a encontrar en el Torah de Yahuwah, porque es ahí a donde nosotros vamos a poder aprender este misterio. Es un misterio. Todos los ajim, los fraternos que enseñan o que predican, pueden hacerlo de muchas maneras, pero una cosa es lo que se enseña y otra cosa es lo que está decodificado en el Torah de Yahuwah. Y el día de hoy vamos a ver esto, la tartamudez a la luz de la lupa hebrea.
Revivamos la historia de Moshe Rabbeinu, para poder saber la verdad, la única verdad que existe. En el libro de Shemot, capítulo 1, desde el verso 1 al 22, Faro le ordena a las parteras de Israel matar a todo varón recién nacido y dejar con vida a las niñas. En el libro de Shemot, capítulo 2, nuevamente del verso 1 hasta el 25, en ese momento de la historia nace Moshe Rabbeinu, un varón hebreo de bello parecer de la tribu de Leví. Él duró escondido por su madre por 3 meses. ¿Qué idioma le habló su madre esos 3 primeros meses? Si ella era una hebrea y escondió a su hijo por 3 meses, ¿qué idioma le hablaba? Por supuesto, le hablaba hebreo, porque aún no sabían qué era lo que iba a acontecer más adelante. El libro de Hechos, capítulo 7, verso 20, leemos: en aquel mismo tiempo nació Moshe y fue agradable a Eloa, el Creador, y fue criado 3 Hodeshim, 3 meses, en casa de su padre. Aquí está, tenemos 2 Edutim, 2 testigos, que nos dice que él estuvo escondido 3 meses. Hebreos 11:23. Por Emuná, Moshe, cuando nació, fue escondido por sus abot durante 3 Hodeshim, 3 meses, porque vieron que era un niño bello y no temieron el mandamiento del rey Faraón. Entonces ya tenemos 3 Edutim, 3 escrituras que nos hablan sobre Moshe Rabbeinu, que había sido escondido durante 3 meses. Durante esos 3 meses, después fue colocado en una canasta y Miriam, su fraterna mayor, la cuidó en esa pequeña travesía. La hija de Faro reconoció que era un niño hebreo. Miriam le ofreció los servicios de una mujer hebrea, una mujer que pudiera amamantar a ese bebé pequeño, para que lo alimentara, lo cuidara y lo pudiera criar. Esta palabra, que él creciera hasta que pudiera ser destetado, es la palabra gamal. Destetado, gamal. Ahora, ¿en qué idioma su propia madre le hablaba al niño? Si esta niña, Miriam, la hermana de Moshe Rabbeinu, que ella iba muy cuidadosamente siguiendo esta arca, o esta pequeña arca donde iba Moshe Rabbeinu, ella iba ahí siguiéndolo, a ver cuál era el destino de este bebé. Sin embargo, lo ve una mujer egipcia, la hija de Faro, y se percata que es un bebé. Entonces, ella lo coge con sus brazos y lo quiere para ella. Ella ya sabía que era un hebreo. Miriam, al darse cuenta, le dice que si es necesario que traiga a una mujer para que le pudiera dar de comer. Muy inteligentemente, Miriam manda a traer a la propia mamá de Moshe Rabbeinu, también madre de Miriam. Así es que ella comienza a cuidar, a amamantar, a darle de comer, alimentarlo, hasta que pueda crecer este bebé, Moshe Rabbeinu. Entonces, tenemos que el niño ya tenía un nombre, que creció, y aquí está exactamente la clave del misterio. La palabra creció en hebreo es gadal, diferente a la palabra que vimos hace un momento, gamal, que significa destetar. Pero esta palabra gadal quiere decir creció. Vamos a ver lo que nos dice el Strong H1431. La palabra gadal es la palabra raíz, que significa grande. En varios sentidos, como en cuerpo, en mente, en condición, en honor, también en orgullo. Alzarse contra, este es el significado. Aumentar, crecer,
criar, enaltecer, engrandecer o engrandecerse, enriquecerse o enriquecer, ensorbecerse, estimar, precioso, exaltar, exceder, patrón, grande, hacer grandes cosas, hacer grande, hacerse poderoso, jactarse, magnificar, magnífico, mayor, sobremanera, subir de punto, subir el precio. Este es alguna de las palabras del significado de la palabra Gadal, porque aquí nos dice que él creció. Hechos 7:21. Mas siendo expuesto, la hija de Faro le tomó y lo crió para sí como hijo. Vemos que en la enciclopedia Yahudí, la palabra Gadal, cuando se refiere a una persona, está hablando de una edad entre 7, 12 o de 30 años, cuando una persona ha crecido. Veamos algunos ejemplos de la palabra creció, que es Gadal. Nos habla de un número fijo, 7, 12 o 30 años. La palabra crecía, Gedil, se refiere a un periodo en acción, como por ejemplo, entre los 7 años a los 12 años. De los 12 años en adelante, se usa la misma palabra en español, pero no en hebreo. La palabra crecía todavía aún más. Esto es muy diferente de la palabra Gedil, que es entre 7 y 12 años. Pero para seguir creciendo, la palabra Rabá en hebreo, Strong 7236, cuando se refiere a una edad entre los 12 y los 30 años. Entonces hemos visto 3 palabras hasta este momento, que para el español significa crecer y seguir creciendo y seguir creciendo. Pero en el alefato hebreo, estas palabras tienen mucho que ver, puesto que esto determina y nos revela la edad aproximadamente de los varones, o que éste tenía. Gedil crecía, como ya lo vimos, es una edad entre 7 y 12 años. Rebá es una edad entre 12 y 30 años. Vamos a ver el Strong 7236, H7236. La palabra Rebá corresponde, esta palabra viene de otra palabra, pero ahorita lo vamos a ver. Significa engrandecer, crecer. De la otra palabra, Strong 7235, la palabra Rabá, cambia solamente una vocal. La anterior vimos era Rebá, y esta es Rabá, que esta es la palabra raíz o la primaria, que significa aumentar en cualquier respecto, a lo que sea, aumentar, abundancia, abundante, amontonar, amplio, aumentar, cantidad, colmar, crecer, criar, dar, demasiado, dominar, engrandecer, ensanchar, exceder, exigir, ganancia, mantener, mayor, mucho, multiplicación, multiplicar, numeroso. Así que esta palabra Rabá, que es la palabra raíz, de la cual se deriva la palabra Reba, que significa crecer entre 12 y 30 años, nos está mostrando perfectamente la cantidad de aumento, no solamente físicamente, sino en prosperidad, tanto física como mentalmente. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Samuel, capítulo 1, entre el 20 y 27, nos dice: Yahuwah Elohei
le dio el hijo que le prometió a Hannah. ¿Se acuerdan de Hannah? Una mujer que no podía tener hijos, esposa de Elcana, una mujer y un varón que descendían del linaje de Leví. Ambos eran de la tribu de Leví. Por lo tanto, Samuel, quien fue posteriormente un varón, profeta y también un ministro Kohanim de Beit HaMikdash de Yahuwah, dice que Yahuwah le dio el hijo que le prometió a Hannah, y ella, cuando ya había cumplido el tiempo de destetarlo, la palabra destetar es gamal, se lo entregó al Cohen Elí. Destetar un niño hebreo duraba 5 años. Sin embargo, las madres, quien ellos lo cuidaban, todavía por 2 años más, con el único propósito que se pudiera adaptar a la nueva ración, al alimento kosher, ya que el niño de 7 años podía considerarse un varón totalmente destetado por su madre. Por eso es que vimos la palabra hace un momento entre 7 y 12 años y entre 12 y 30 años. Cuando un niño era totalmente destetado, gamal, entonces se consideraba un niño que podía valer su alimentación por sí mismo. Primera de Samuel 2:21. Y Samuel crecía delante de Yahuwah Elohei. Aquí Samuel tenía entre 7 y 12 años. La palabra crecer, como hace rato lo vimos, que es la palabra gedil, crecía. En 1 de Samuel 2:26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Yahuwah el Eloah. Aquí Samuel estaba creciendo entre los 12 y 30 años. En 1 de Samuel, capítulo 3, del verso 1 al 18, cuando Yahuwah Elohei llama a Samuel para su ministerio, él tenía 30 años. Igual y exactamente la edad que el Moshia, Yahushua, tenía cuando él fue llamado a la abodá, al servicio. Primera de Samuel 3:19. Y Samuel creció, Gadal, de 30 años, y Yahuwah el Eloah, el Elohei, estaba con él. Aquí nos está hablando de un número fijo. Creció, Gadal. Strong H 1431, 30 años. De aquí en adelante a trabajar para el ministerio de Yahuwah. Así es que, así como Yahushua HaMashiach estuvo preparado a los 30 años para su ministerio, el profeta Samuel estuvo preparado, Gadal, a los 30 años para servir como un Kohanim delante de la presencia de Abba Yahuwah. El ejemplo más claro nos lo muestra el María Yahushua HaMashiach, que lo vemos en el libro de Lucas 2:40. Y el niño crecía, Gedil, entre 7 y 12 años, que aunque no nos dice exactamente la palabra en hebreo, porque está traducida del hebreo al griego, y en griego no aparece esta palabra, Gedil. Pero como ya conocemos perfectamente el significado de la palabra Gedil, y que él tenía entre 7 y 12 años, Lucas 2, 41 y 42 nos habla de la celebración de Pesach, la Moedim de Pesach, cuando dice que Yahushua HaMashiach se presenta. Él tenía 12 años. En el 2:40 nos dice que él crecía entre 7 y 12 años. En el verso 2:42 tenía 12 años. Leemos el verso 52, Lucas 2:52. Y Yahushua crecía, aquí aparece la palabra Reba, Strong H 7236. Esto fue después de los 12.
Duró creciendo por 18 años más y reaparece exactamente a los 30 años en su llamado como Moshe en Éxodo 2, que nos dice: cuando el niño ya con el nombre de Moshe creció. Aquí está la clave de todo este misterio. La palabra creció en hebreo es Gadal, Strong H 1431, lo mismo que nos dice el libro de Hechos 7:21. Así es que Moshe tenía 7 años cuando su madre se lo devolvió a la hija de Faro. Aquí está una pregunta. ¿Qué idioma hablaba Moshe? Vamos a dar unos segundos para que usted piense y diga inmediatamente qué idioma hablaba Moshe. Uno de los mejores ejemplos, vamos a verlo como las personas, los latinos que viven en Estados Unidos. Muchos de esas personas que viven en Estados Unidos, que llegaron en un momento, en una época, pero muchos de ellos tuvieron hijos allá y crecieron allá. En sus casas, ellos hablan el español, pero fuera de su casa, tanto en las escuelas como en los trabajos, ellos hablan el inglés. Y en su casa conservan el idioma español. Así es que esto es como un ejemplo para que nosotros podamos entender qué idioma era el que hablaba Moshe. Si estuvo durante los 7 primeros años hasta ser destetado por su madre, ¿qué idioma hablaba Moshe? Así es que ahora Moshe Rabbeinu se encontraba con 2 mamás, una que lo crió y la otra que lo adoptó. Una, su madre primogenitora, que es hebrea, que le enseñó el hebreo durante 7 años, y una madre adoptiva, una madre egipcia, que le enseñó el árabe en casa, en su escuela y en el palacio, porque él tenía que aprender. Moshe tartamudo. Debido a la confusión de lenguas durante su crianza, científicamente hablando, los profesionales en un comportamiento humano y experto en terapia de las lenguas dicen que los niños, cuando son criados entre 2 familias que tienen 2 idiomas diferentes, culturas diferentes, los niños llegan a aprender parte del movimiento vocal o la lengua se endurece. Y de allí viene la tartamudez. Exactamente eso fue lo que le ocurrió a Moshe. En Shemot, Éxodo capítulo 4:10. Entonces dijo Moshe a Yahuwah: oh Yahuwah, yo no soy hombre elocuente de palabras, ni antes, ni aún desde que tú has hablado a tu siervo, porque soy lento de discurso y pesado de lengua. Pesado de lengua quiere decir la palabra P, Strong H6310. Lento para hablar, que también quiere decir aquellos que tienen un agujero en la lengua, lentos para hablar. Existe otra palabra que es Kabed, Strong 3515, lengua lenta. Leemos Shemot, Éxodo 2:11. Vino a pasar en aquellos días, cuando Moshe estaba crecido, salió donde sus ajim, sus fraternos, y él vio sus cargas. Él vio a un misrayim que golpeaba con violencia a un hebreo, uno de sus ajim. Aquí Moshe Rabbeinu ya tenía 30 años. Inconscientemente empezó su abodá, su ministerio, protegiendo a los suyos, a los de su pueblo. Pregunta: ¿era Moshe bilingüe? Moshe vio a 2 hebreos peleando, habló con ellos, discutiendo con ellos. Ellos lo acusaron de asesinato. Si esto, hablando con 2 hebreos,
en qué idioma estaban hablando ellos, cuando los hebreos se les prohibía hablar idiomas impuros. ¿Cuál fue el idioma que Moshe Rabbeinu habló con estos dos personas en Shemot 2, 13 y 14? Hebreos 11:24. Por emuná, Moshe, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faro, escogiendo antes sufrir aflicción con el pueblo de Yahuwah que gozar de los placeres temporales del pecado. Así es que estos tres varones que estaban peleando, bueno, dos estaban peleando, y Moshe Rabbeinu se acerca y ve que eran dos hebreos. Ellos hablaron, los tres hablaron hebreo. ¿Cómo se dieron cuenta? Hasta este momento, la hija de Reuel, ¿se acuerdan que él tenía 7 hijas? Que Moshe, ellas al hablar con él se dieron cuenta que que no era un hebreo, que él era un egipcio. Lo que nos dice en Shemot, capítulo 2 del 16 al 22. Si él les hubiera hablado hebreo a ellas, el acento era lo que iba a delatar o iba a mostrar quién era. Fueron más años hablando árabe que hablando hebreo, pero Moshe también hablaba el hebreo. Así es que cuando se dirige a las hijas de Reuel, él les habla en el idioma árabe. Voy a hacer otra pregunta. ¿Qué idioma habla Yahuwah? ¿Cuál es el idioma que habla Yahuwah? Quizá usted me va a responder que él habla todos los idiomas. Creo que tiene que volver a leer la escritura, el Torá, nuevamente. Porque efectivamente Yahuwah conoce todos los idiomas, pero solo habla un idioma. ¿Cuál es el idioma que habla Yahuwah? El hebreo. Un idioma kosher, un idioma kadosh, filtrado 7 veces, para que lo que con él se diga sea limpio, sea puro. Así que Yahuwah solo habla hebreo. Es más, Yahuwah nos va a devolver ese idioma a nuestra lengua, a nuestra boca, esa lengua kadosh, cuando estemos en el milenio. Pero de esto se trata exactamente esta enseñanza. No tan solo el mensaje del lenguaje que Moshe Rabbeinu y muchas otras personas comenzaron a hablar, sino que hoy en día, como hemos visto a través de la enseñanza, la casa de Efraín que está regresando a sus raíces hebreas, también el idioma kadosh, el idioma hebreo, está regresando a nuestra boca. Cuando antes usted no conocía una sola palabra, ni siquiera el significado de muchas palabras que a estas alturas muchos de nosotros hemos aprendido muchas palabras, aunque no hablamos el hebreo, pero conocemos muchas palabras en cuanto a su etimología, a su significado. La pronunciación quizá no sea igual que los que hablan hebreo, pero podemos entendernos. Sofonías 3:9. En aquel tiempo cambiaré el lenguaje de mi pueblo Israel. Los que hacen aliyá y hablarán hebreo, kosher y kadosh, de modo que todos puedan invocar el Shem, el nombre de Yahuwah, para que les sirvan de común acuerdo. Aquí está esta palabra y el propósito del mensaje de este día, más que mensaje de la enseñanza. Vemos en Bereshit 4:26 que Ased, el hijo de Adán y de Hawa, después de que Caín asesinó a Jabel,
Muchos años después, Adán y Jawá volvieron a tener un hijo. Y dice que a Set también le nació un hijo a quien llamó Enosh. En este momento, ellos comenzaron a invocar el nombre de Yahuwah. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué hubo mucho tiempo de silencio? ¿Por qué dejaron de pronunciar? ¿Acaso se les olvidó el hebreo? ¿Acaso se les olvidó el nombre del Abba Yahuwah? ¿Qué fue lo que pasó? Aproximadamente 200 años que ellos estuvieron en silencio, sin proclamar, sin anunciar el nombre. Cuando llega a este varón, Set, que también le nace un hijo, Enosh, entonces ellos comienzan nuevamente a invocar el nombre del Abba Yahuwah. La pronunciación de nuestras palabras y al hablar el Shem Kadosh de Yahuwah trae una purificación a nuestro Ruach, a nuestra mente, a nuestros labios. Leemos, bueno, no vamos a leer, pero lo que nos dice Shemot 3 del 4 al 22. Yahuwah habló con Moshe cara a cara, Panaim an Panaim. Si Yahuwah habla el idioma hebreo, ¿en qué idioma le habló a Moshe? Esto es una oportunidad para que usted pueda responderlo en su mente. Responda usted, ¿qué idioma le habló Yahuwah a Moshe? Si ya dijimos que aunque Yahuwah conoce todos los idiomas, pero él habla uno solo. Él envía a su mensajero, a sus querubín, a hablarnos a nosotros, a revelarnos su palabra, a mostrarnos cuál es la voluntad del Abba Yahuwah. Quizá el que necesita un traductor sea el querub, pero Yahuwah habla solamente hebreo. ¿En qué idioma Moshe hablaba con su fraterno Aarón? En hebreo. ¿En qué idioma hablaba con su fraterna, con su ajot, con Miriam? En hebreo también. ¿En qué idioma hablaba con su siervo Yahushua o Yahshua o Josué, como usted lo conoce? En hebreo. ¿En qué idioma hablaba con los jueces de Israel, con los ancianos? En hebreo. ¿En qué idioma hablaba con el pueblo? En hebreo, a pesar de haber estado viviendo 430 años en Egipto. ¿En qué idioma le entregó las 2 tablas de los 10 misbot Yahuwah a Moshe? ¿En qué idioma? En hebreo. No le pudo haber dado en otro idioma. Así que aquí está la respuesta. Moshe era bilingüe, como lo vimos también en una de las enseñanzas sobre Joseph, para que Joseph, el hijo de Jacob, que él para presentarse delante de Faraón, él tenía que hablar 70 idiomas. Yahuwah, en su favor inmerecido, le concede ese don para que él pueda hablar esos 70 idiomas y poder hablar directamente con Faraón. Así que Moshe Rabbeinu no solamente era bilingüe, o sea que hablaba 2 idiomas, es probable que él hablaba muchos idiomas más. Hablaba y conocía un perfecto árabe y también un excelente y perfecto hebreo, una por la que fue criado por su madre y por sus fraternos y por el que vivió dentro de la casa de Faraón. A tal punto que Yahuwah le entendió cuando él hablaba con Moshe Rabbeinu, entendía perfectamente cuando hablaba con Yahuwah. Vamos a ver lo que nos dice Yeshayahu 28:11. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, de la flor marchita de su esplendor orgulloso, que está a la cabeza del fértil
valle perteneciente a los sobrecogidos por el vino. He aquí, la ira de Yahuwah es fuerte y severa. Él viene como tormenta de granizo donde no hay cobijo, violentamente descendiendo como inundación de aguas, barriendo la tierra. Él hará descanso para la tierra. Vemos aquí a la casa de Efraín mostrándose como ebrios, como borrachos. Usted recuerda el pasaje del libro de Hechos, cuando Yahushua HaMashiach les da la instrucción: no salgan de aquí, de Jerusalén, de Jerusalén, esperen la promesa. La promesa que habían de recibir era la promesa de la Ruach HaKadosh. Así que cuando ella se manifestó a todos esos varones que estaban reunidos, dice que al parecer ellos estaban como ebrios, como borrachos, estando a mediodía, ellos estaban borrachos, de lo cual nos habla aquí esta escritura. Que ellos, Efraín, como ebrios, como flor marchita en su esplendor orgulloso. Yahuwah va a traer algo sobrenatural, sorprendentemente, a este Am Yisrael, quienes hemos creído en él, quienes confesamos su nombre. Leemos en Shemot 4:10. Habló Moshe a Yahuwah: oh Yahuwah, yo no soy muy elocuente desde antes, ni desde que tú has hablado con tu siervo. Yo soy lento de discurso y de lengua lenta. Tenemos una palabra, Strong 5926, Ilehim se llama, quiere decir esta palabra Ilehim, que es la palabra tartamudo, hablando inarticuladamente, muy mal, o sin pronunciar alguna palabra. Leemos en el libro de Yeshayahu 29:11. Para ustedes es esta total visión profética. Se ha hecho como el mensaje en un rollo sellado. Cuando uno se lo da a un hombre entendido y dice: por favor, lee esto. Él responde: no puedo, porque está sellado. Si el rollo es dado a alguien que no es entendido y le pide por favor, lee esto, él dice: no soy entendido. Esto es lo que leemos Yeshayahu 29, 11 y 12. Un rollo sellado. El Torá nos es dado, pero por causa de que está decodificado, no lo podemos entender, pues ha sido cambiado. El nombre de Kadosh de Abba Yahuwah ha sido cambiado por muchas veces, incluso ni siquiera se menciona. Cuando le llamamos por su nombre, en las escrituras, cualquier otra escritura que no es una escritura de restauración, muchas veces ni siquiera aparece el nombre. Aparecen otras cosas como Hashem o otras cosas. O aparece otro nombre. Por lo tanto, cuando nosotros invocamos el nombre, pero no es el que corresponde, ¿quién va a responder? Nadie va a responder porque ese no es su nombre. ¿Cuál es el nombre de usted? Por ejemplo, el mío. Mi nombre, el nuevo nombre que Yahuwah ha puesto en mi vida es Abiyahu. Por supuesto que yo tengo otro nombre. El nombre con el cual yo tengo un registro, donde tengo mis documentos, mis papeles escolares, de trabajo, de acta de nacimiento, mis documentos aquí en el país de México. Tengo un nombre. Pero una vez que Yahuwah permitió darme a conocer su nombre, Él me ha dado un nuevo nombre, Abiyahu. Cuando a mí me hablan en la Kehilá, en la congregación, Abiyahu,
entonces inmediatamente yo respondo. Sé que me están hablando a mí, pero si me llaman por mi otro nombre, el nombre natural o mi nombre en el mundo, si alguien me dice cualquier otro nombre, yo no voy a responder, no puedo responder porque ese no es mi nombre. De la misma manera, cuando nosotros hacemos un llamado, una oración, alaba Yahuwah, pero lo hacemos con otro nombre cambiado y vemos que no responde, es porque él no se llama de esa manera o no es su nombre. Aquí nos habla de un rollo sellado. Aunque nosotros tengamos un libro, una escritura, cualquier pergamino en nuestras manos, si está en otro idioma que nosotros no conocemos, quiere decir que ese libro, ese rollo, ese pergamino o esa tabla simplemente está sellado. No lo podemos ver, no lo podemos entender, no sabemos el significado. En el Shamaim, Yahushua HaMashiach nos dice, solo tú eres digno de abrir los sellos. ¿A qué se está refiriendo de abrir los sellos? El libro de la vida, los libros que van a ser abiertos delante del día del juicio, solamente Yahushua es digno de abrir los sellos. ¿Qué quiere decir eso? Todas las cosas que han acontecido alrededor de cada ser humano están decodificados, tienen símbolos, números, jeroglíficos, muchas cosas. Por supuesto, es en hebreo. Pero ¿quién es el único que puede entender ese idioma? Yahuwah. Así, de la misma manera como Él creó, con el poder de su habla, con esas 22 letras del alefato hebreo, creó todas las cosas que podemos ver, visibles, las invisibles, las que no podemos ver y las que tampoco nos podemos imaginar, pero existen, simplemente con el poder de su habla, con el poder de estas 22 letras que están decodificadas, escondidas, encriptadas o selladas, así es como lo podríamos llamar, como nos dice Isaías 29, 11 y 12. Yahuwah está permitiéndonos a nosotros como Am Yisrael, que estamos regresando a estas raíces hebreas, a estas raíces israelitas, a estas raíces en las cuales Yahushua HaMashiach nos está permitiendo conocer cada palabra, saber el significado. Cuando decimos Abba Yahuwah, ya sabemos que es Abba, que es Padre. Cuando decimos el Ahabá de Yahuwah viene para nosotros, ya sabemos que es su Ahabá. Cuando se refiere a que la Ruach HaKadosh mora en nuestras vidas y nosotros tenemos que estar pendientes de la voz de la Ruach HaKadosh, ya sabemos. Cuando nos dijeron estas palabras por primera vez, no entendíamos nada. Sabíamos que esto era algo de locos, algo imposible de entender. A medida que estamos escudriñando el Torah de Yahuwah, cada vez Yahuwah nos va abriendo estos sellos y nos va mostrando cada vez más palabras, más palabras, más palabras, como lo vimos hace un momento, cuando Moshe Rabbeinu crecía una edad, crecía otra edad, crecía otra edad, pero para el español crecía una sola palabra. En hebreo todo esto tiene un significado muy importante. Leemos en el libro de Ezequiel, capítulo 3, del 1 al 7. Habló él aún más. Ben Adam, cómase lo que encuentre, coma este Megilá, este rollo, y vaya y hable a la casa de Israel. Así que abrí mi boca y él me dio el Megilá, el rollo para comer. Habló, Ben Adam, cómete este Megilá, este rollo que te estoy dando, llena todas tus entrañas con él. Ve a la casa de Israel,
y habla mis palabras a ellos, porque no estás siendo enviado a un pueblo de idioma extranjero, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de idiomas extranjeros y lenguas difíciles, cuyas palabras tú no puedes entender cuando las oyes. Sin duda, si te enviara a ellos, te escucharían, pero la casa de Israel no querrá escucharte a ti, porque ellos no quieren escucharme a mí, pues que toda la casa de Israel es obstinada y de duro corazón. Esto nos revela que Yahuwah nos está dando su Torah, su palabra, a través de todas este vocabulario que cada vez aprendemos. Cada vez que yo pongo la escritura, la pongo por escrito en esta pantalla y escribo la palabra que corresponde, lo que es la transliteración de la palabra en hebreo al español, como Megilá, que significa rollo, y muchas palabras. Esto es para que las aprendamos. Tenemos que aprender primero el lenguaje Kadosh. Poco a poco, cuando menos nos demos cuenta, habremos de dominar muchas palabras, mucho vocabulario. Así que Yahuwah le está diciendo a Ezequiel, al profeta Ezequiel, cómete este rollo. Como Yahuwah te lo está diciendo a ti, cómete este rollo, el Torah de Yahuwah, y vas a ir a la casa de Efraín, a la casa de Israel. Ya vimos el significado y quiénes son la casa de Efraín. También vimos que nosotros, que vivíamos como extraños, lejos de la tierra de Israel, ahora nos estamos acercando a Yahushua HaMashiach, porque cuando Él venga y nos comience a hablar en un idioma Kadosh Kadoshin, nosotros vamos a poder entender. Esta es la promesa del Padre, que Él va a poner su lenguaje Kadosh en nuestras bocas, no solamente en nuestras mentes, sino también en nuestro corazón. Tenemos que amar, tenemos que anhelar, hablar cada vez más el lenguaje puro, el lenguaje Kadosh. Libro de Yeshayahu 32:3. Los ojos de aquellos que miran no serán cerrados. Los oídos de aquellos que oyen prestarán cuidadosa atención. Los corazones, los levavot de los mahir, solícitos, aprenderán a escuchar. Las lenguas de los tartamudos estarán listas para hablar shalom. Wow, preciosas palabras. No todos podemos ver, no todos podemos hablar, no todos podemos oír. Cuando Yahushua HaMashiach estuvo aquí en esta tierra hace 2000 años aproximadamente, Él dio vista a los ciegos. Él dio palabras a aquellos que eran mudos y que no podían hablar. Él también destapó oídos. ¿Quiénes son estas personas, mujeres, hombres, que se han atrevido a pedirle a Yahuwah: abre mis labios, abre mis ojos para poderte ver, abre mis oídos para poder escucharte? Estas personas, como leemos aquí Isaías 32:3, los ojos de aquellos que miran no serán cerrados. ¿Que miran qué? ¿Qué es lo que miras? ¿Qué es lo que miras? ¿Basura en el internet? ¿Porquerías en la televisión? ¿O ves el Torah de Yahuwah? Cada vez que tú ves el Torah de Yahuwah, tus ojos no van a ser cerrados. Al contrario, van a ser abiertos más. Los oídos de aquellos que oyen prestarán cuidadosa atención. ¿Que oyen qué? ¿Chismes? ¿Groserías? ¿Malas palabras? Diría una persona
es que tiene un lenguaje florido, así me dijo una persona, que lo disculpara con su marido porque tenía un lenguaje florido. O sea, no se trata de hablar ese lenguaje florido, lleno de flores, sino que podemos oír la palabra de Yahuwah. La emuná viene por el oír, y el oír el Torah de Yahuwah. Los corazones de los solícitos, aquellos que están dispuestos, prestos a escuchar, aprenderán a escuchar. Las lenguas de los tartamudos. Déjeme decirle que aquellas personas que están con nosotros en esta abodá, hay muchas personas que comenzaron nuevecitos, como yo también, en algún momento comencé de cero, simplemente impactado por las palabras de nuestro rabino Natán, hablando con tanta seguridad el Shem Kadosh de Yahuwah, y aparte la revelación de parte de la Ruach HaKodesh a mi corazón. Eso fue algo sobrenatural. Un día comencé de cero, sin conocer todas estas verdades, hablando el idioma de la iglesia, el idioma de otras congregaciones que no hablan el nombre de Yahuwah. Comencé a aprender una palabrita, al rato ya decía Shalom, Shalom Aleichem, Baruch haba b'shem Yahuwah, y muchas palabras. Así muchas personas se maravillaban y decían, a mí me gustaría un día aprender a hablar así como ustedes. Bueno, hoy, después de 1, 2, 3, 4 años o más tiempo, esas personas se sorprenden porque dicen, wow, ahora sí puedo hablar como en un principio a mí me hubiera gustado aprenderlo. ¿Qué correctamente sería que nosotros escribiéramos hebreo, leyéramos en hebreo, habláramos completamente el hebreo? Pero eso Yahuwah lo va a hacer. Si Yahuwah nos puso aquí, con este lenguaje español, un idioma muy vulgar, muy grosero, un idioma que se presta a albur, a tener doble sentido de palabra, que se presta a decir majaderías, groserías, a tener un sentido florido, como dice la fraterna. Pero así nos tocó crecer. Yahuwah nos da la oportunidad de ir cambiando nuestro vocabulario, nuestro lenguaje. Yeshayahu, leemos 28:11. Así que con labios de tartamudos, con acento extranjero, Él hablará a este pueblo. Nosotros hablamos en lenguaje tartamudo. Han visto en las enseñanzas que yo pongo delante de ustedes, tenemos el texto en hebreo y ponemos la palabra que transliterado al español su significado. Exactamente esto es de lo que el Torah de Yahuwah nos habla acerca del don de lenguas que aparece en 1 Corintios y en muchas partes. Esas lenguas que fueron repartidas como de fuego son esas lenguas que vienen de la Ruach HaKodesh, el idioma Kadosh. Cuando nosotros comenzamos a conocer este significado de el don de lenguas, no solamente se refiere a, como antes nos habían enseñado, una cosa que hablaba uno sin saber qué, porque no era un idioma, es una forma de expresarse que no es otra cosa, pero no es la Ruach HaKodesh. Esto lo hemos aprendido directamente en la Escritura, y a través de esta enseñanza, Yahuwah nos permite mostrarle a usted que el idioma Kadosh, como no lo hablamos, Yahuwah nos permite hablarlo como tartamudo como leímos aquí. Así que con labios de tartamudo, con acento extranjero. ¿Por qué extranjero?
porque éramos extraños a la casa de Israel. Como yo les compartí en la enseñanza de Efraín, regresa a sus raíces hebreas. ¿Qué es lo que yo les compartí y les dije? Una vez que ustedes conozcan este misterio, toda la escritura la van a captar inmediatamente. Porque Efraín, que se encuentra como extraño, viviendo como extranjero, como un jerim, un ger o un goyín entre las naciones, ¿cómo es que vamos a hablar ese idioma puro, ese idioma kadosh? A través del estudio, del aprendizaje, de la enseñanza que Yahuwah pone delante de nosotros. Entonces vemos en Yohanan Moshe, Marco, capítulo 7, del 31 al 35, leemos: partiendo de las costas de Zor y de Sidón, él vino al mar de Galilea, atravesando por en medio de las costas de Decápolis. Ellos le trajeron a uno que estaba sordo y tenía un impedimento en su habla, y ellos le rogaban que pusiera su mano sobre él. Oigan lo que dice: Yahushua lo apartó. Vente para acá. Tenía un problema. Primero vemos aquí cuál era esa ciudad de Decápolis. Decápolis literalmente quiere decir una ciudad en donde había 10 ciudades dentro de esa misma ciudad. Esto era fuera del mar de Galilea o del Jordán, que cubría, prácticamente dividía entre lo que era territorio de Jerusalén y lo que no era de Jerusalén. Ahí fuera de en ese territorio, en Decápolis y toda esa que estaba por fuera cruzando el Jordán y el mar de Galilea, dice que ahí, cuando en el libro de Josué, que llegaron a asentarse, los que se quedaron fuera antes de cruzar el río, fue la tribu de Reubén, la tribu de Manashe, media tribu de Manashe, y la tribu de Gad. 2 tribus y media se quedaron fuera. Esa ciudad se convirtió en Decápolis. Esa ciudad también es donde vivía el Gadareno, el endemoniado. ¿Se acuerdan? Aquí dice que Yahushua HaMashiach cruzó, pasó el mar de Galilea, y yendo por las costas de Decápolis, le trajeron a un sordo. ¿Quién es ese sordo? Aquel que no podía oír la palabra de Yahuwah. Y además tenía un impedimento. No podía hablar. Quizá puede ser un efecto natural que por causa de no escuchar, su lengua no se puede desarrollar. Pero esto es lo que causa cuando este es el efecto que causa cuando nosotros comenzamos a oír el Torah, la palabra de Yahuwah. Nuestros oídos comienzan a abrirse y nuestra boca comienza a hablar las palabras, el Torah de Yahuwah. Esta es la razón por la cual nosotros comenzamos a hablar palabras en hebreo. No completamente, porque esto es un proceso, aprendizaje. Dominamos o tenemos nuestra palabra madre, que es el latín o el español, pero comenzamos ahora a balbucear, a comenzar a querer hablar este idioma kadosh, el idioma hebreo. Dice el verso 33, leemos: Yahushua lo apartó, lo hizo para él. ¿Qué fue lo que Yahuwah hizo contigo? ¿Qué fue lo que Yahuwah hizo conmigo? Una vez que comenzamos a oír la palabra, a hablar el Torah, Yahuwah te hace kadosh. La palabra apartar o separar quiere decir kadosh. No mencionamos la palabra santo como antes lo hacíamos. Sabíamos que la palabra santo, pero ya comprendimos, ya entendimos que esa palabra habla de santería, habla de brujería, habla de hechicería. Pero la palabra en hebreo, que es kadosh,
también significa en español apartado. Entonces aquí es cuando tiene mucho significado cada vez que nosotros cambiamos esas palabras que sabemos que no son correctas delante del Torah de Yahuwah y comenzamos a hablar las palabras que sí son correctas. Kadosh, dice Yahushua, lo hizo Kadosh, lo apartó. De la multitud, Yahuwah te ha apartado a ti de la multitud, de entre el mundo, de entre toda esta muchísima gente que hay. Yahuwah te ha apartado a ti como a mí. Dice, Yahuwah lo apartó de la multitud. Dice, y puso sus dedos dentro de sus oídos, y él escupió y tocó su lengua. No sé cómo quiera decir esta palabra que escupió y que lo haya tocado, si escupió en sus dedos, luego tocó su lengua. No creo que le haya escupido directamente en la cara, pero hubo algo. Quizá cuando él puso sus dedos en las orejas, en el oído, algo se transmitió a través de ese dedo a la mano de Yahuwah y Yahuwah lo sacó. Puede ser esto lo que Yahuwah hizo a través de Yahushua HaMashiach, porque dice, Yahushua lo apartó, lo hizo Kadosh, de la multitud, y puso sus dedos, quiero decir, yo creo que en los dos oídos, puso sus dedos en sus oídos y él escupió. Entonces, lo que se transmitió de ese varón, lo que estaba impidiendo, se transmitió a través de los dedos de Yahushua HaMashiach y lo sacó Yahushua HaMashiach con un escupitajo. Dice, él escupió, Yahushua HaMashiach, no dice que el varón, él, Yahushua escupió, y después dice, y tocó su lengua. Metió sus dedos, algo se transmitió a través de los dedos del cuerpo de Yahushua HaMashiach, que lo sacó, lo escupió. Y dice, y, esta palabra y quiere decir, no quiere decir o, una opción, quiere decir, y también tocó su lengua. Verso 34, mirando arriba a los Shamayim, él suspiró y dijo a él, Eftahá, es decir, sea abierto. En el acto, sus oídos fueron abiertos y la atadura de su lengua fue suelta. Y él habló claramente. Qué impresionante. Eftahá. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Una palabra con mo tartamudo que si yo le hablo a una persona que no me ha oído hablar ninguna vez, yo le digo, Eftahá. Va a decir, pues, está loco, quién sabe qué me dijo. Como cuando oímos una palabra en cualquier otro idioma. Pero hoy que está viendo este video, esta enseñanza, Yahuwah está poniendo sus dedos así en tus oídos. Y a través de ahí se transmite todo aquello que está impidiendo que tú oigas el Torah de Yahuwah. Abba Yahuwah destapa los oídos de este hombre, de esta mujer, que está siendo imposibilitada de escuchar tu Torah. En el nombre de Yahushua HaMashiach, Eftahá, como dice tu palabra, se ha abierto los oídos. Verso 35, en el acto, sus oídos fueron abiertos. Por esta palabra que Yahuwah permite a través de la Ruach HaKadosh, tus oídos son abiertos. Tu lengua es desatada, es suelta para hablar el nombre Kadosh de Abba Yahuwah. Nuevamente leemos Sofonías 3:9. En aquel tiempo señalado, cambiaré el safá, el idioma,
de los pueblos que retornan a Israel y hablarán idioma bará, limpio, para licró, que todos puedan invocar mi Shem Kadosh, mi nombre apartado, Yahuwah, para que me abodá, ejad, me sirvan en unidad. ¿Se dan cuenta cómo hablamos en tartamudo? Es nuestro lenguaje tartamudear. Tartamudo es que no hablamos las palabras completas. Lo ideal sería que nosotros leyéramos todo el párrafo en hebreo completamente. Pero, ¿de qué me serviría? ¿Se acuerdan que dice Rab Shaul que si hay un profeta aquí, si hay intérprete, que hable, si no, que calle? ¿Qué quiere decir? Si hay alguien que tiene una revelación de parte de Abba Yahuwah, que habla otro idioma o que tiene una revelación con el idioma Kadosh, pero no sabe cuál es el idioma de las otras personas, mejor guarde silencio. No va a pasar nada. Si su profecía se oye o no se oye, no va a pasar nada. La palabra de Yahuwah no va a dejar de pasar. Va a cumplirse. Cada una de estas palabras se van a cumplir. Todas estas profecías se van a cumplir. Así que hay muchas personas preocupadas por soltar profecías, hablar profecías, pero ni siquiera saben cuál es la fuente de esa profecía. ¿Cómo saben si no es un demonio que los engaña, que los embabuca, pero ellos queriendo hablar en otra lengua, hablan en nombre de otro personaje, que no es Abba Yahuwah, que no es la Ruach HaKadosh. Strong 8193, la lengua Safá, lo que acabamos de leer, el idioma. Esta Strong Safá viene de otra palabra, que es Shafá 8192. Bueno, ahorita vamos a ver que esta es la raíz, la palabra raíz, que significa desnudar, aparecer sobre un alto monte. La lengua de adoración o de servicio. Ya en una de las clases que hemos visto, adoración o servicio, un video que tengo ahí en YouTube, puede usted verlo. Nosotros no usamos la palabra adoración, puesto que esta palabra adoración habla más que nada de un culto o un servicio a Hasatán, la adoración, le adoran. A Yahuwah, la palabra que aparece para Yahuwah es abad, servir, o abodá, servicio. También esa palabra significa esclavo, pero qué mejor que nosotros seamos abadim de Yahuwah, esclavos de Yahuwah o sirvientes de Yahuwah, que ser esclavos del mundo, que ser esclavos de Hasatán, adoradores de una falsa promesa, de una falsa palabra. Mismas palabras que aparecen en Bereshit 11, verso 1. Ustedes se acuerdan que después que se multiplicó la tierra después del diluvio, con Noah, a través de sus hijos Shem, Jafet y Ham, se volvió a hacer mucha gente, a multiplicar, y dice aquí que ellos hablaban un idioma, todos tenían una misma lengua, diferente a idioma, una lengua de servicio, de servir a Yahuwah, una lengua de adoración para Yahuwah. Cuando nos referimos a adorar a Yahuwah, no es como las tierras paganas o los pueblos paganos, que es hincados, con la cabeza en la frente, o otro tipo de cosas que no corresponden, sino el tipo de actitud. Después de que se multiplicó, había muchas familias ya, cada uno de ellos tenía un idioma diferente, pero había una lengua que se llama Safá, que este es un idioma de servicio, porque todavía no había otras cosas que se pudieran servir, otras deidades, para que me entienda, otros Elohim, aunque Hasatán
existía entre los hombres, pero Yahuwah no había permitido que se diera esto de una forma más completamente, aunque su corazón no estaba tanto dirigido hacia Yahuwah, sino estaba más dirigido hacia la maldad. Dice en Bereshit 11:1, toda la tierra usaba la misma safá, la misma lengua, es decir, solamente conocían la forma de servir para Yahuwah, no para otros Elohim. Estas mismas palabras, antes de la confusión de lenguas en Babel, tenemos otras palabras referentes a lengua, a idioma. Y este es el significado. Por ejemplo, la palabra alam, Strong H481, significa atar rápidamente, de allí, de la boca, tener la lengua atada, como ya vimos otras anteriormente. La palabra davar o Strong H1697, esta viene de la 1696, palabra que significa acta, acuerdo, acusación, asunto, cantar, cántico, caso, causa, celebración, conmemoración, pensamiento, mandato. Esto también habla de hablar, 1697. Tenemos otra palabra, la palabra hek, Strong 2491, que viene de otra palabra que es 2596. Este habla en el sentido de probar, de la lengua, del sentido del gusto, de saborear, paladar o el interior de la boca. Tenemos otra palabra, lutz, Strong 3887. Esta es una palabra raíz que habla del esfuerzo del pronunciar un lenguaje extranjero, lutz. A usted quizá le ha pasado que cuando habla con una persona con otro idioma y quiere darse a entender y habla más con los gestos, con la mano, con las manos, queriendo tratar de decir una palabra para ver si esta persona le comprende. Este lenguaje de gestos, de articular la boca, los ojos, la cara, se llama lutz, también es un lenguaje. Esta otra palabra, las, que es el Strong H3997, esta es una palabra raíz que significa hablar en lengua extranjera o con otra persona hablando otro idioma. Como cuando usted sale de un país a otro país, pero usted domina quizá 1 o 2 idiomas o 3 idiomas. Y al transferirse a ese país, inmediatamente usted adopta el lenguaje de ese país, de ese lenguaje extranjero. Tenemos otra palabra muy conocida entre nosotros, Strong 3956, lashon, que también es un lenguaje, un idioma. Es un idioma de un hombre o de animales. Es la forma de expresarse. Hablador, hablar, lengua o lenguaje. Existe otro, que no tengo el Strong, pero es lashon hara, el chisme. Todo el mundo conoce esa palabra perfectamente. Lashon hara, hablar chisme, hablar otras cosas de otras personas que, bueno. Otra palabra, mashal, Strong H4911, viene de otra palabra, 4912, que significa gustar, usar un lenguaje como una alegoría, un adagio, un canto o algo parecido, como particularmente decimos una parábola. Esta mashal, que también es un lenguaje, hablar en forma figurativa, sea de asemejar, comparar, componer, hablar en proverbios, que eso era lo que hacía Yahushua HaMashiach, una forma de poner algo tan sencillo en un ejemplo para
hacer una ilustración de un ejemplo. Hechos 1:4. Mientras Yahushua comía lejem junto con ellos, Yahushua les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Abba, la cual él dijo: ustedes han oído de mí, porque Johanán Hamakbel ciertamente hizo mikvah, purificación con mayim, con agua, mas ustedes serán inmersos con la Ruach HaKadosh dentro de muy pocos días. Así es que la Ruach HaKadosh, ella es la que nos comienza a darnos una papilla, un alimento, poco a poquito, como bebés que somos, una palabra en hebreo, para que cada vez vayamos aprendiendo, porque en el Shamayim, en el trono de Yahuwah, el idioma que vamos a hablar va a ser el Lashon Kadosh, el lenguaje puro, el hebreo. No va a haber otro idioma. No vamos a hablar español, no vamos a hablar inglés, no vamos a hablar chino, no vamos a hablar japonés, ni ningún otro idioma. Una ocasión estuve buscando para saber cuál es el idioma que más se habla en el mundo, o cuántas personas hablan más en el mundo. El idioma número 1 que más hablan en el mundo, personas que más hablan en el mundo, es el chino. Es el idioma número 1 que más hablan en el mundo, pero no quiere decir que son los que más se comunican alrededor del mundo. El segundo idioma es el inglés, y el inglés se dio por cuestiones de negocio, mercantiles, para transferir y llevar mercancía de un país a otro. El tercer idioma que se habla a nivel mundial es el español. Así es que como los Yahudí que aparecen en la escritura como sefaradí o sefarditas son los de habla española. Así es que nosotros deberíamos de tener una escritura, digo deberíamos, no la tenemos, pero deberíamos de tener una escritura que después de haber sido en un original, en el hebreo, el siguiente idioma que nosotros deberíamos de tener una escritura perfectamente decodificada, arreglada, tendría que ser la de lengua española. Hay muchas escrituras que están por ahí circulando que son muy auténticas, tienen mucha veracidad en su contenido, sin necesidad de ver la Reina Valera, que tiene muchas cosas que han quitado. Pero Yahuwah nos abre el entendimiento para restaurarlas. De eso se trata. Dice Yeshayahu 57:19. Yo creo el fruto de labios, shalom sobre shalom, para aquellos lejos y para los que están cerca. Dice Yahuwah, yo los sanaré. Así es que el fruto de labios que sale de nuestra boca, para los que estamos lejos de Jerusalén, lejos que estuvimos un día lejos del Torah, lejos apartados del favor inmerecido de Yahuwah, pero hoy nos encontramos acercándonos a ese olivo natural. Ya nos quitó Yahuwah, ya nos quitó Yahushua del olivo silvestre, ya nos cortó de ahí. Ahora nos está llevando al olivo natural. Toda Rabá Yahuwah por estos frutos de labios que sale de nuestra boca con más Kadosh Kadoshin, nuestro lenguaje. Secharya, Zacarías 13:9. Esa tercera parte yo la traeré a través del fuego. Los refinaré como es refinada la plata. Los probaré como se prueba el oro. Ellos clamarán a mi nombre
Yo diré, este es mi pueblo. Ellos dirán, Yahuwah es nuestro Eloa. ¿Cómo vamos a saber cuál es el nombre? Si por un lado nos dicen que Hashem y por otro lado nos dicen que Dios. ¿Cómo vamos a saber cuál es el nombre? Esto solamente es a través de la Ruach HaKodesh. La Ruach HaKodesh que nos convence en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, quien pone los dedos en nuestros oídos para que nosotros podamos hablar el idioma Kadosh, su nombre. Fíjense bien, nosotros no hablamos el idioma hebreo y pronunciamos su nombre. Los que saben el idioma hebreo le dicen Hashem. ¿Cómo está eso? ¿Cómo es que ellos, teniendo toda la herramienta, teniendo todo el lenguaje, la cultura, los libros, no lo pronuncian? Es increíble y sorprendente. Leemos Hechos 2:39. Me recuerdan las palabras que dice Yahushua: yo vine por los enfermos, no por los sanos. Los enfermos, aquellos que les duele, aquellos que padecen, aquellos que tienen dolor, que tienen sufrimiento. Nosotros que estamos lejos de Yerushalayim, nosotros que estuvimos lejos del idioma, lejos de poder alcanzar algo de ese favor inmerecido de Yahushua, pero hoy nos ha alcanzado el favor de Yahuwah. Hechos 2:39. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos. ¿Quiénes estábamos lejos? Nosotros, pero ya no estamos lejos. Cada vez nos estamos acercando más. Y cada vez Yahushua HaMashiach se acerca más también a nosotros. Ya falta poquito. Aún los que Yahuwah llamará. Así es que no estamos solos. Todavía van a seguir viniendo más varones, mujeres. Así que varón, mujer que me está escuchando en este momento, es el tiempo que usted comience a aprender todo este significado del Torah de Yahuwah. Porque cada vez que se acerca la segunda venida de Yahushua HaMashiach, cada vez va a venir más gente a ser llamados. Y si usted que está cerca no está preparado o no se prepara, entonces, ¿qué les va a decir? ¿Qué les va a mostrar en la palabra? Matillahu 22:14. Porque muchos son los llamados, pero pocos los que escogen. Muy diferente esta palabra cuando antes la escuchábamos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. No coincide. Muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Cómo? O escogen o llaman. Sin embargo, todos fueron llamados, todos. Porque por Yahushua HaMashiach murió por todos, no por unos. No tan solo por Yahudá, no tan solo por Efraín, sino aún por los que viven entre las naciones, los extranjeros, los extraños, los Jerim. Yahushua HaMashiach murió por todos. Entonces, muchos son llamados. ¿Cuántos? Un grupo. Porque no todos quieren. Pero pocos de los que han sido o hemos sido llamados, pocos escogemos caminar en este camino de Yahuwah. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Yahuwah, todas las cosas les ayudan para bien. A los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Yahushua HaMashiach, para que Yahushua HaMashiach sea él el Bikur o Bajor, el primero entre muchos, Ajim israelitas. Y los que predestinó, a esos también llamó. Y los que llamó, a esos también justificó. Y los que justificó, a esos también estimó. Yohanan 6:44. Nadie puede venir a mí, Yahushua HaMashiach, excepto si mi Abba
Yahuwah me lo trajere, y yo le resucitaré en el día final. Este es un verso, un pasuk, que a mí me ha impactado desde que lo descubrí. Ha impactado mi vida porque es una revelación totalmente a mi vida. Dice Yahushua, nadie puede venir a mí excepto que mi Padre me lo trajere y yo le resucite en el día final. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Dígame usted si esto no es una revelación impactante. Nadie puede venir a Yahushua si el Padre no lo trae. No va a traer a personas que van a venir a blasfemar su nombre, a ensuciar su nombre, a hablar suciedad, groserías, majaderías, lodo, porquería, cochambre. No va a traer a esas personas que van a venir, que sabe que no tienen un corazón para Él. Y bueno, toda Rabá Yahuwah por permitirme esta enseñanza, compartirla con usted. Ese lenguaje tartamudo el cual hablamos nosotros, usted y yo, esas palabras que entrecortadas nos decodifica, nos muestran una gran revelación del Torah de Yahuwah. Y déjenme decirle que hace mucho tiempo aprendí una canción, un cántico para niños, y la quiero compartir con usted. Esta es la sorpresa que yo tenía al final de este video. Quiero compartir este cántico con usted. Y miren, quiero decirle que hace muchísimo tiempo, no puedo decir 10 años, quizá más tiempo, que no he tocado yo la guitarra. Tengo mi guitarra, pero hace más de 15 años, quiero suponer, que no vuelvo a tocar la guitarra. Y cuando yo estaba preparando esta enseñanza, yo puedo sentir cómo ese canto que yo aprendí hace más de 25 años, 20 años, cómo es que Yahuwah me hizo recordar, cuando yo la cantaba en aquel entonces, yo no entendía por qué hablaba en lengua de tartamudos. Yo creía que era el lenguaje que hablaban los cristianos, el Urra Shandarapakata, todo eso era lo que yo creía, eso era lo que yo pensaba, era lo que me habían enseñado. Pero hoy me doy cuenta cómo esa palabra de tartamudos, cuando hablamos entrecortadas las palabras en hebreo español, para poder escudriñar el Torah de Yahuwah, aprender a ver, como nos enseñó Rabino Natán, a decodificar, como él dice, miren, a la luz de la lupa hebrea. Aquí está mi lupa, miren. Para que ustedes no me digan, tengo mi lupa hebrea. Le voy a poner aquí lupa hebrea. Pero todo lo que tengo que usar, diccionario BIN, una escritura que tengo que restaurar, tengo otra escritura, esta la han visto muchos, esta me gusta porque viene hebreo, paleohebreo, español, transliterado. Entonces, cada vez que preparo una enseñanza, permítame tantito. Otra escritura que, bueno, no son nada baratos, no son nada ligeros, pero tengo que escudriñar en diferentes fuentes para poder
dar un mensaje, compartirlo con ustedes y que Abba Yahuwah nos pueda bendecir con su palabra. Quiero compartir este canto. Es un canto para niños. Por favor, no se vaya a molestar. Tampoco soy un gran cantante, un gran artista, pero lo que Yahuwah puso como talento en mi vida, la música, yo lo quiero compartir con ustedes. Este cántico se llama En lengua extraña. Cuando ustedes lo oigan y vean y se acuerden de la enseñanza, se van a dar cuenta cómo es que es tan maravilloso Abba Yahuwah, que desde hace mucho tiempo atrás, Él tenía algo reservado para mí. Así lo digo, literalmente. En lengua extraña, con Yahuwah yo platicaré. En lengua extraña, con Yahuwah yo platicaré. En lengua de tartamudos, con Yahuwah platicaré, y solo Él me podrá entender. En lengua de tartamudos, con Yahuwah platicaré, y solo Él me podrá entender. En lengua extraña, con Yahuwah yo platicaré. En lengua extraña, con Yahuwah yo platicaré. En lengua de tartamudos, con Yahuwah platicaré, y solo Él me podrá entender. En lengua de tartamudos, con Yahuwah platicaré, y solo Él me podrá entender. Y solo Él me podrá entender. Y solo Él me podrá entender. Baruch haba Bechen Yahuwah. Toda Rabá, porque en lengua de tartamudos seguiremos hablando, enseñando esta Torah. Este Torah que nos va a dar mucha libertad, va a traer libertad para mucha gente. En este momento va a haber muchísima gente que va a comenzar a venir a conocer el Shem Kadosh de Yahuwah. Así que varón y mujer, usted que se encuentra en cualquier país, a usted le voy a llamar para que usted reciba, para que usted le enseñe, para que usted comparta esta Besorá con otros fraternos, con muchos más que están conociendo el Shem Kadosh de Yahuwah. Yahuwah le bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga rajamín hacia usted. Shalom, shalom.